Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bueno es el Señor. Qué linda está la iglesia. Y eso me da gozo porque he podido percatarme en las últimas bastantes semanas de que se ha creado una hambre del Señor tan espectacular en mucha gente. Pero en mucha gente. Y eso es lindo porque cuando hay esa hambre es que empiezan a ocurrir cosas, porque la fe crece y esa misma fe y ese entusiasmo se le pasa a otros y eso se lo pasan a otros. Y así fue que poco a poco se ha ido esparciendo el evangelio desde Jesús para acá. Y nos tocó a nosotros este tiempo, así que hagámoslo. Quiero dar un recordatorio, ¿verdad?, a los matrimonios que nos reunimos el sábado. Y el domingo hay renovación de votos. Y hay 2 bodas. Dentro de la renovación hay 2 bodas. Así que nos gozamos en el Señor. Y el domingo también se celebra la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección de Jesús, que Jesús, pues, ¿verdad?, fue en la fiesta de la Pascua, y entonces 50 días después ocurre la fiesta de Pentecostés, y Pentecostés significa 50. ¿Tú lo que significa Pentecostés? Pero ese día ocurrió algo demasiado especial, y fue cuando Dios decidió derramar el Espíritu Santo sobre la tierra, sobre toda carne, que se cumple entonces la profecía del profeta Joel, que dijo que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese día nació la iglesia que conocemos hoy, la iglesia en la que nosotros participamos hoy, nació ese día porque se empezó a esparcir por todo el mundo. Entonces yo quería compartir hoy, irme un poquito más o menos en esa línea para conectarnos entonces el domingo en Pentecostés. Y esto es parte de un mensaje que yo di en algún momento, que empaté una serie de cosas ahí porque lo encuentro bastante relevante para el tiempo que estamos viviendo y obviamente hacia donde nos dirigimos, hacia la fiesta de Pentecostés, que espero que la entendamos, ¿verdad?, y pasen cosas ese día. Yo le voy a pedir que, si les es posible, le dé share a la transmisión. Me voy a comportar hoy porque cuando no me comporto y digo cosas que no debo estar diciendo, bueno, que debo decir pero que no las puedo decir en las redes sociales, detienen. El domingo nos detuvieron, el domingo tenía 107 shares, lo que nunca tiene la transmisión, y apenas tenía ni 500 views. Pues porque tengo que hablar en clave y Morse, porque si no nos detienen, una cosa bien fuerte. Bueno, vi que a Luma le cerraron la cuenta por 30 días, ya no dijo nada. Bueno, a Angie la tienen bloqueada por 30 días también. Sí, por eso te digo, es una cosa bien fuerte, pero nada, no nos van a callar. Este mensaje se titula La revelación y el Espíritu. Y cuando me digo el Espíritu, me refiero al Espíritu de Dios. ¿Ok? Y para los que son más nuevos, este mensaje va a ser bien importante porque pretendemos que hoy usted entienda cómo opera Dios. ¿Cómo es que Dios opera? Que entonces llega a nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que entender que Dios habita en la eternidad. ¿Ok? Y eso es bien importante que usted lo entienda. Dios opera en la eternidad donde no hay tiempo, donde no hay, ¿sabe? Lo que nosotros funcionamos aquí en la eternidad no existe. ¿Sabe? Ni el día, ni la noche, ni la hora de almuerzo, ni la hora de cena. No, eso no existe en la eternidad. En la eternidad está el principio y el fin. Es más, las cosas que han de suceder ya están hechas en la eternidad. Lo que pasa es que no se han manifestado todavía. Eso es importante que usted lo entienda.
¿Ok? Es importante que usted lo entienda. Y los planes del Señor pues habitan en la eternidad, donde ya Él los pensó, Él los consumió, y tú sabes, porque la Biblia dice que Él nos amó primero, pero nos amó antes de nosotros existir, porque ya estábamos en su mente. Por eso Él le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer, porque esto estaba ya establecido, todo ya estaba establecido. Pero entonces es necesario que usted entienda que usted tiene que tener la revelación de Dios para que usted pueda operar mejor en Dios. Y yo se lo voy a enseñar esta noche. Eso es lo que pretendo. Porque mediante la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Pues nosotros tenemos que tener la convicción de lo que Dios ya estableció en la eternidad va a ocurrir en un momento, aunque nosotros no lo veamos. ¿Está conmigo? Por eso es que es tan importante. La fe te va a llevar a la revelación. Y la revelación es demasiado importante porque la revelación entonces te lleva a lo sobrenatural. ¿Quién entiende que Dios es sobrenatural? Por ejemplo, el de nosotros. El de nosotros es sobrenatural, ¿verdad? Entonces, vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, escuche bien, las cosas secretas las tiene Dios, pero las que ya son reveladas, porque hay cosas que no han sido reveladas todavía que Dios tiene para ti y para mí, pero Él encontrará el tiempo preciso para revelarlas. Pero van a haber personas que nunca van a recibir la revelación y nunca van a poder entender ni saber qué es lo que Dios quería hacer, ¿ok? Porque Dios no nos ha revelado todas las cosas, porque posiblemente no las entendamos. Hay la posibilidad que Dios revele algo y no es el tiempo preciso y no lo vamos a entender y no vamos a poder funcionar en ello. Por eso Dios detiene cosas, todavía no. Mira, ahorita me estaba hablando Gloria, recordándome algo que le recuerda siempre su hija, que hace como 8 años, ella me lo recordó, yo no me acordaba. Yo llamé a su hija cuando estábamos ahí en el otro templo y le digo: ven acá, chica, con aceite, y le explico una serie de cosas, ¿verdad? Que Dios quería con ella. Pero Gloria me recuerda que yo le dije: pero recuerda que el hecho que te unja ahora no quiere decir que es ahora. Que fue el caso de David, que eso fue lo mismo que ella me dice que yo le dije a la hija. David fue ungido a los 17 años, pero tuvo que esperar a los 30 y pasar una serie de... Pero ¿qué pasó? Cuando tú sabes que te ungieron ya para eso, tú caminas hacia eso y te vas preparando hacia eso y vas creyendo eso para que entonces te sea revelado en el momento preciso. ¿Ok? Nosotros tenemos un Dios sobrenatural y a veces mucha gente no puede entender que la época de los milagros no se acabó con Jesús. Todo lo contrario, si el Señor le dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, le dirán, pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Él dijo: revivirán muertos, harán de todo. Es más, harán más cosas de las que yo hice. Pero el detalle es si lo creemos, porque activamos lo sobrenatural cuando lo creemos. Porque si yo no creo que Dios puede sanar a través del Espíritu Santo, yo no me atrevo a orar por nadie por sanidad. Pero yo me atrevo. Y usted se tiene que atrever, que se lo dije a los otros días, usted se tiene que atrever también, porque la fe activa la revelación, y la revelación te va a activar lo sobrenatural de Dios, porque se te va a hacer revelado, ¿ok? Ese Dios es el mismo que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es lo que mucha gente no puede entender tampoco, ¿ok? Y el mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento, ¿cómo que hizo en el Antiguo Testamento? ¿Quién abrió el mar? ¿Quién ganó las batallas para Jericó? ¿Quién tumbó las murallas de Jericó?
Él, el que hizo milagros, y en el Nuevo Testamento los hizo personalmente. Pero entonces, hoy, todo eso ocurre a través de la iglesia. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos una generación que está falta de conocimiento, pero con hambre espiritual. ¿Me entendió esa? Falta de conocimiento con hambre espiritual. ¿Y qué hacen? Que busquen en donde no tienen que buscar. Y entonces caen en doctrinas de error. Porque mira que hay religiones por ahí para abajo que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Pues entonces esas son las que le gusta a la gente. ¿Por qué? Lo que pasa es que el Dios de nosotros es santo. Es el detalle. El Dios de nosotros es santo. Y ese es el problema para mucha gente. Que sea santo. Entonces en esas dos doctrinas de error no pueden conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque la lógica no te permite entender a nuestro Dios. El conocimiento no te permite conocer a nuestro Dios. No le va a permitir conocer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que ser revelado. Y te lo voy a explicar ya mismo. Lo que pasa es que te estoy más o menos dando por ahí, ¿verdad? Entonces, el anhelo de Dios siempre ha sido que le conozcamos personalmente. ¿Tú no viste que Jesús le dijo a los discípulos: ahora ustedes son mis amigos? Por eso yo le he enseñado cuando les hablo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dígale a mi amigo. Mi amigo el Espíritu Santo. Porque esa es la relación que quiere tener Dios. Si es padre. Chicos, tú no puedes tener una relación de padre. Sí, padre, lo que usted diga. No. Digo, hay respeto. Pero te quiero decir que tú no puedes acercarte. Y ese es el padre que quiere ser Dios. Porque yo pienso a veces, ¿sabes por qué padre? Y esa es la falta mayor que tienen las personas, los seres humanos, padres. Generalmente en los divorcios muchos papás se pierden. O no hay la relación. Pues te veo cada 2 veces al mes y no es lo mismo. Jamás va a ser lo mismo. Entonces hay un Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ese anhelo de Dios que lo conozcamos nos lleva a entender que Dios es un ser espiritual, porque lo dice la Biblia. Dios es espíritu. ¿Ok? Lo dice así, lo escribe Pablo. Pero es sobrenatural y es eterno. Que usted tiene que entender eso también, que es eterno. Entonces, Él vive en el mundo espiritual, en la eternidad. Pero Él se manifiesta en lo natural. Porque podemos ver su manifestación en lo natural. Cuando vemos la creación nada más, esa es la manifestación más grande. Y cuando usted se mira en el espejo, más todavía, es la que usted dice: wow, la verdad que Dios se botó aquí. Te pasaste, Dios, cuando hiciste esta criatura. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime. Mira cómo Él pone su santidad. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, que es para hacer vivir, para revivirlo, está diciendo, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esa es la intimidad. La intimidad te va a llevar a eso con Él. Te va a intimidar a que su espíritu se conecte con el tuyo y comience a trabajar con el humilde, a trabajar con el que está quebrantado de espíritu, al que está de corazón quebrantado. Y usted lo nota, es que yo me doy cuenta porque llega gente aquí de una forma y entonces poquito a poco los veo, unas cosas que pasan espectaculares en ellos. ¿Y quién es? Pues el Señor está haciendo lo que Él había planificado ya en la eternidad. Que ahora llegaste. Ok, vamos ahora, pero te tengo que sanar primero, te tengo que formar primero, tengo que hacer una serie de cosas contigo. Por eso te puedo ungir hoy, pero vas a ser rey a los 30 años. Tienes que pasar a Goliat, tienes que pasar a Saúl, tienes que pasar todas estas cosas primero antes de estar listo para lo que yo te llamé.
¿Ok? Entonces, la palabra clave aquí ahora es revelación. Porque Dios solamente puede ser conocido por revelación. No hay otra forma. Mira a ver si antes tú tenías un conocimiento de Dios como el que tienes ahora. Jamás de la vida. ¿Sabes? Ninguno de nosotros. Porque se te va a revelar a través de la palabra y a través del Espíritu. Creo que me está tratando de llamar Alex y no se da cuenta que hoy hay culto. Lleva rato tratando de llamar, pero no lo puedo atender. Revelación significa conocimiento de Dios a través de nuestro espíritu por medio de oír y percibir espiritualmente. Ojos y oídos espirituales. Sabe algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. Por eso es que a veces yo te estoy diciendo que estoy haciendo un mensaje y de momento ¡tan! De una palabra que conozco, de algo que he leído 1000 veces, el Señor me da algo diferente. Esa es revelación. Esa es la revelación. Y eso te va a pasar a ti también si lees la Biblia, si te conectas con el Espíritu Santo. ¿Qué piensa la gente? Primera de Corintios 1, 18 al 19. Vamos a entrar ahí ahora. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso es que nadie puede entender qué te pasó. ¿Tú te acuerdas que yo les he dicho a ustedes que cuando Alex de Castro yo lo vi un día en televisión, yo dije, dígate, ¿qué le pasó a Alex de Castro? Está loco, del tipo que está más pegado, y yo no entendía. Para mí era locura. Para mí dice aquí, mira, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque yo no podía entender cómo una persona podía cambiar de momento, dejarlo todo y entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo sobrenatural. Yo entendía que venían a la iglesia pues porque querían cumplir con el Señor y se sentían bien y chévere, pero yo no sabía que el Espíritu Santo comenzaba a hacer algo en la persona. El Espíritu Santo comenzaba a cambiar el pensamiento y la vida de las personas. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, lo que yo quiero que el mundo entienda. Y es lo que he tratado de explicarle al mundo desde el día que me convertí. Esto es sobrenatural. Por eso tú ves una persona que estaba en vicios, que estaba en locura, que estaba al garete, y de momento viene el Señor y cambia totalmente. El otro día yo estaba oyendo de nuevo el testimonio de Vicente Martínez, del Negrito Bombón. ¿Sabes? Mi pana, tú sabes, él vivía como una mujer, él tenía senos, él tenía hormonas, él tenía, ¿sabes? Se prostituía. Y un día el Señor vino a su vida y tú lo escuchas hoy. Y ves cómo el Espíritu Santo pudo transformar a una persona. Que dicen que no hay manera. Pero es que para Dios no hay nada imposible. Por eso Sara parió a los 100 años. Para que entendamos que para Él no hay nada imposible. ¿Ok? Por eso Él dice que mis pensamientos no son sus pensamientos. O sea, ustedes no pueden funcionar. Y a nosotros nos refiere, me incluyo a mí, no estoy hablando de ustedes, lo que dice el Señor. Ustedes no pueden vivir en sus pensamientos. Mis pensamientos están muy por encima, mis caminos. Si tú crees que tu camino es bueno, el que yo tengo pensado es más grande todavía. No lo puedes entender en tu mente pequeñita, nos dice. ¿Ok? Pero entonces, vamos a un ejemplo de revelación. Mateo 16:13. Este usted lo conoce muy bien. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora viene la palabra clave. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló
carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Él está diciendo, ahora lo entendiste porque el Padre te lo reveló. Mira lo que dijeron los demás. Pues Juan el Bautista, pero ustedes, ¿quién dice? Y ellos se tienen que haber mirado. ¿Qué decimos? Y Pedro, no te lo reveló hombre. Te está diciendo ni sangre ni carne. Te lo reveló directamente el Padre. Pues esa es la revelación, porque Dios te tiene que ser revelado para que tú lo entiendas. Y para que yo lo entienda. ¿Ok? Revelación es saber cosas que de otro modo no sabríamos. Que no, ¿sabe? Que tú digas, la única manera fue porque me lo reveló Dios. Y te ha pasado con tus hijos, te ha pasado en el trabajo, te ha pasado con un montón de cosas que de momento el Señor pone algo en tu corazón y la gente dice, algo me dijo. Usted lo ha dicho, yo lo decía antes, algo me dijo. Algo me dijo. El Espíritu Santo me dijo. El Espíritu Santo me lo reveló. Cuando te da discernimiento de algo, que tú tienes ese ahí, es que yo sabía. Pues que tú lo sabías. Porque te lo reveló el Espíritu Santo. No es por otra cosa. No es por otra cosa. El Espíritu de Dios te lo revela. Y te lo voy a enseñar, te lo voy a explicar ahora. Ok. Hay que sustituir la revelación, ¿sabe? Lo intelectual por la revelación. En las cosas de Dios, lo intelectual no funciona. La lógica no funciona. Por eso yo prediqué un mensaje que era 1 más 1 es 3. Porque en las cosas de Dios 1 más 1 es 3. Y nadie lo puede entender. Porque nadie puede pensar que 1 más 1 dé 3. Como quiera que lo pongan, no hay manera que dé 3. Pero en Dios sí. Y esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque entonces rechazamos todo lo que no es. La gente rechaza todo lo que no es lógico. Todo lo que no es lógico, la gente dice, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo posteé un screenshot de un tweet que alguien escribió, que había una noticia que en Texas ya por primera vez 0 muertes en un día. Y alguien me escribió, eso tiene que ser que no las contaron. Te estoy dando un ejemplo, más o menos, de lo que la lógica no se puede entender. Aquí no estoy hablando de lo sobrenatural, te estoy dando un ejemplo de que la gente se cierra de una forma que es imposible. O sea, como que no quiero que se sigan muriendo porque quiero seguir en casa. ¿No entiendes? No quiero salir. Quiero seguir recibiendo púa y olvídalo. Quiero dormir con mascarilla ahora. Ayer estoy caminando por casa, Alex, ayer estoy caminando por casa en la mañana y veo a un señor en la organización. Mi organización es pequeña y mi organización es cerrada. Eran las 8 de la mañana y un viejito en una guaguita, mascarilla, face shield, guantes, solo en el carro. Solo, y yo dije, por poco le toco y le digo, párate. Eso estuvo fuerte. Porque yo te puedo entender, pues estás por la calle, pero en tu carro solo. Bueno, hay muchos casos que yo los veo, sí, ya me los encuentro en la carretera. Ay, Dios mío. Critican lo que no es lógico, lo que no pueden entender. Porque como no lo entienden, lo critican. Estoy hablando de las cosas de Dios. Fanático. Ya no sé ni qué otras palabras le dicen a uno. Porque no pueden entender ese fuego que tú tienes por dentro. Que estás loco por ir a la casa de Dios a adorar. Que estás loco por hacer algo, por leer, por lo que sea.
Oye, pero es que este no sale de la iglesia ahora. Sí. No salgo. El Salmo 23 lo dice. Que tú te lo dices, lo puedes decir, tú te lo sabes de memoria. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Entonces, la fuente de revelación es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, este es Jesús hablando, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. O sea que la revelación sobrenatural de toda la verdad. ¿Por qué? Porque te va a decir lo que están hablando en la eternidad. En los planes de la eternidad, cuando sea el momento, Él te lo va a revelar, el Espíritu Santo, que va a decir ya es el momento. Mira, la casa ya está. Arranca. ¿No tienes chavo? No, no importa. Arranca que ya está. ¿Entiendes? Y entonces tú vas a caminar en fe. Entonces tú provocas a Dios también. Que es el caso de la pastora Mayra Castillo. Esa mujer ha sido una cosa espectacular. Y como ella ha provocado esa sanidad de ese señor, del pastor. Arrancó al diablo de la vida de ese señor. ¿Ok? Entonces. Primera de Corintios 2, 6 al 7. Sin embargo, escucha bien, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de los siglos antes de los siglos para nuestra gloria, lo que yo te estaba hablando al principio. Pero ¿qué te está pidiendo? Madurez. ¿Madurez en qué? En el Señor. ¿Y cómo se adquiere la madurez en el Señor? Discipulándote, leyendo, orando, buscando su presencia, conectado con Él. Y esa es la parte mejor. Entonces tú puedes decir que yo no tengo tiempo porque yo trabajo tanto. Sí, yo te entiendo, perfecto. Pero ¿qué tú quieres en la vida? ¿Qué tú quieres en la vida? ¿Trabajo o presencia? ¿Sabes? Porque a la vez que tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las tuyas. No tienes que tener preocupación por eso. No tengas preocupación por eso. Tú ocúpate de lo que Él te dice y te vas a dar cuenta de que Él se hace cargo. Él se hace cargo. Mira, Pablo estuvo en Grecia 2 años que no pudo levantar ninguna iglesia. Se tuvo que ir de Tesalónica, de Filipo. Hay otra ciudad que no la recuerdo ahora. De todas se tuvo que ir. No pudo. ¿Tú sabes por qué? Porque Grecia, ¿de dónde salen los sabios? Venían de Grecia, los Sócrates, los Platones de la vida, toda esa gente. Entonces, esa gente que se llama la filosofía griega, pues esa gente le costaba trabajo poder pensar que eso podía ocurrir porque la sabiduría le daba otra cosa. Es como la ciencia. La ciencia no puede entender cómo una persona con un cáncer terminal de momento viene y no tiene nada. Bueno, ya hay médicos que dicen un milagro, pero no lo pueden entender. Ellos tratan de ver, pues déjame ver si fue que sacamos mal el estudio, nos confundimos de estudio. Y no. Como una vez que estaba oyendo de que en un lugar, un de estos de milagros, era una campaña de milagros.
sitio lejos, por montañas, por allá arriba. No aquí, fuera, en otro lado, no recuerdo dónde fue. Unas personas en la campaña se le empastaron las muelas con plata. Se le platificaron. Entonces alguien dijo, pero ¿por qué por plata? Y la persona dijo, porque donde yo vivo no hay plata para los dientes. No había manera que fuera allá porque no existe. Porque la lógica, porque la ciencia, porque la filosofía, porque el intelecto se interpone a que las personas puedan creer. Tú le llevas ese entusiasmo que tiene a una persona y las personas no lo entienden. Te lo estoy diciendo yo no lo entendía. Yo veía a mi hija, yo después vi a mi yerno, que yo decía, ya esta gente se volvió. Ahora sí que se acabó. Están bien al garete, hermano. Hasta aquí llegamos. Cuando yo decía, miércoles para la iglesia, pero si no es los domingos. Yo no entendía. Y si había 3, 4 cultos a la semana, 4 cultos a la semana iban. Dios. ¿Por qué? Porque a mí la lógica no me dejaba entenderlo. Porque lo que estábamos acostumbrados era a los 45 minutos de la misa, que tú estabas loco porque dijeran, daos fraternalmente la paz, porque ya tú estabas en sus marcas, listo, porque te iba. ¿Es verdad o no es verdad? Primera de Corintios 2, versículo 2 en adelante. Escucha lo que dice Pablo de este evento que te hablé en Grecia. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí es donde tenemos que caer, de ver manifestado el poder de Dios en nosotros y en otros. Porque ahí es que tú lo ves. Cuando te estoy diciendo, brother, ¿sabes? Acuérdate que yo pues tengo el contacto con la mayoría de la gente, ¿verdad? Y sé sus cosas, sé lo que les pasa, y comenzamos a ver lo que Dios empieza a hacer en los que lo permiten, porque hay otros que después no vuelven y no los volvemos a ver, desgraciadamente. Pero hay unos que dicen, sí, dale, vamos. ¿Dónde es que ustedes viven? ¿En Sidra? La gente vive en Sidra y están el miércoles aquí. Sidra. Digo, y el domingo están, pero el miércoles. Aún con el toque de queda, cuando estaba más temprano. ¿Están ahí? Robert, ¿tú estás en Sidra ahora también? Robert y Brenda están en Sidra también. Ahora, estos se mudaron más lejos. Deja ver si hay alguien más aquí. Porque hay gente aquí, gente de Gurabo, de todos lados. Los sentidos naturales de las personas no pueden recibir la revelación de Dios. Ni por el tacto, ni por el olfato, ni por el gusto, ni por la vista, ni por el oído. Se revela a tu ser interior a través del Espíritu Santo conectado con nuestro espíritu. Es la única manera que vas a poder tener la revelación. Por eso es importante, y te lo digo con amor, que busques, que te los dije el domingo, váyanse a Primera de Corintios 6:9 y analicen si hay algo ahí que yo tengo que arreglar en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita que la persona esté dispuesta a cambiar todo, porque el Señor nos recibe como lleguemos.
Él no tiene problema. Ni te va a preguntar, ni te va a cuestionar. Él te va a recibir. Pero entonces te va a pedir, ok, quiero darte más, pero necesito que te rindas, porque ni siquiera Él te dice, suéltalo, dámelo a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tomen mi carga, que es liviana, y que yo soy manso. Pues nosotros tenemos que analizar qué impide que el Espíritu Santo actúe en mí. Y puede ser que tú tengas una vida chévere, pero a lo mejor hay algo que no estás permitiendo que el Espíritu. Esto es rendición total, esto es rendirse totalmente a Él. Rendirse totalmente a Él. Y 1 Corintios 2, 10 y 11 dice: pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ok? Tu espíritu, por eso es que tienes que someter tu espíritu a Dios. Y cuando tú le sometes el espíritu a Dios, el que todo lo escudriña va a entrar y va a empezar a trabajar con tu espíritu. Porque acuérdate que hay una lucha de espíritu y carne. Pero tú tienes que someterte al espíritu para vencer la carne. Porque la carne es débil. Jesús se lo dijo a los oren para que no les falte agua, que la carne, el espíritu está dispuesta, pero la carne es débil. Y más en este tiempo, que es más difícil tener la carne dura. Es difícil. Solo por revelación podemos conocer la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, el origen del hombre y el origen de la vida. El plan de redención de Dios, su muerte y resurrección y la vida eterna. Solo por revelación. Creer que Jesús es el Dios encarnado, caminó entre nosotros, se sometió a esa muerte tan terrible para que esa cruz fuese nuestra salvación, el evento de la cruz. Por eso aquí dice que para la cruz es locura para los que se pierden. Es tan loco todo el que está ahí. Sí, porque no lo puedes entender cómo ese evento de esa cruz nos cambió, nos transformó. ¿Cómo nos transformó? Cuando nos rendimos a Él. Y entonces el espíritu mío se conecta con el espíritu de Él y empiezan a trabajar. Empieza primero la sanidad en el espíritu, a levantar, a vivificar, a resucitar el espíritu que estaba muerto en delitos y en pecados, para entonces empezar a trabajar con las otras áreas de mi cuerpo, que es el alma y el cuerpo físico. Porque hay un proceso ahí. Hay un proceso ahí. La ciencia y la filosofía van a tratar de entender las cosas de Dios por medio del intelecto. Por eso les es difícil reconocer a Dios, porque no pueden entender esos milagros que yo vengo hablando, de gente que era con unas conductas terribles y de momento dice, ¿y este? ¿Cómo va a ser? No puede ser. Ya tú sabes que igual que le pasa a Héctor Delgado, al Father. Ah, no, pero fue porque él estaba mal, porque lo iban a matar. No pueden entender que Dios tocó su corazón, que Dios tocó su vida, que Dios lo ha transformado. Que Dios lo ha transformado. A Alex, Dios lo ha transformado porque se rindieron a Él. Porque dijeron, ok, Señor, heme aquí. Heme aquí. Ese Dios sobrenatural de nosotros hizo milagros, ha hecho milagros a través de toda la Escritura. La creación, eso es espectacular. Entonces la ciencia no puede entender. Y la ciencia, porque no sé si tú sabes que como
Génesis dice que nos hizo del polvo de la tierra. Todos los componentes del cuerpo son los mismos componentes del polvo de la tierra. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que le falta, que las mujeres tienen los hombres tienen una costilla menos que la mujer! La Biblia dice, habla del círculo de la tierra, como que era redonda. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿sabe? Todo ese trayecto del desierto de esos años, cayendo maná del cielo, cayendo codornices, agua brotando de una roca, la columna guiándolos de día, de noche, y la nube de día. Como David liquidó a Goliat. Cuando Elías está en el monte Carmelo, que su confianza es tan grande en el Señor que dice, vamos a ver quién es el Dios verdadero, el de ustedes o el de nosotros. Y le dice, ok, vamos a coger una vaca, becerro, lo que sea, cada uno. Pónganla ahí, traten ustedes el Dios que mande fuego del cielo. Ese es el Dios verdadero. Y ellos allí, y dándole fuerza. Y Elías se los gufiaba. Dice que Elías se reía de ellos. Mira qué pasó, se fue a dormir tu Dios. Entonces cuando le tocó a Elías, Elías dijo, échenle agua. Y había una sequía. Había una sequía. 3 años había de sequía. Y le dijo, el agüita que tienen guardada. Y bueno, trajeron el vaso de Víctor. Víctor, enséñale el vaso, Víctor, para que esta gente vea que aquí no hay sequía. El vasito de Víctor. Trajeron el vaso de Víctor y cuando Víctor llena el vaso se va el agua en la organización. Pero eso está bien, hermano. El tipo tiene agua. Y no, eso es bien, eso está muy bien. Mira la otra ya. Mira, pues entonces él dice, bueno, Señor, y cayó fuego del cielo y quemó el holocausto aún mojado. Porque la confianza en el Señor. La confianza en el Señor. ¿Entiendes? Sodoma y Gomorra, la conquista de Josué. Entonces Jesús vino y sanó enfermos, resucitó muertos, caminó por el mar, multiplicó los panes. Pero eso para la gente puede ser un cuento, porque no lo pueden entender. Suban los adoradores. Pero Pablo escribió algo que a mí me fascina, este versículo, que está en 1 Corintios 2:9, que dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. O sea que hay cosas que tú no has oído, que tus ojos no han visto, que en tu corazón han pasado, que están preparadas para mostrártelas en algún momento porque amas al Señor. Esas son las ventajas de ser hijo. Esas son las ventajas de ser así con el Padre y sobre todo con el Espíritu Santo. Por eso te digo, te tienes que convertir en amigo del Espíritu Santo. Que janguees con Él. Janguea con Él. Jangueo. Buenos días, Espíritu Santo. Exacto. Siéntate y habla con Él. Plantéale las cosas así. No te creas que tienes que tener una oración perfecta. No. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que Él quiere es la confianza de que estás en una conversación íntima con alguien que es íntimo, que es el espíritu de papá y del brother, del hermano mayor, que murió por ti y por mí. Pues cuando eso ocurra, vas a empezar a recibir revelación del mismo cielo.
revelación del cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, que todo lo escudriña, y el Espíritu Santo, que te va y te va a decir lo que oye allá de ti. Cuando hablan de ti allá, Él va a venir y te lo va a revelar cuando sea el momento preciso. Cuando sea el momento preciso. Te va a decir, así te dice el Señor. Y te va a revelar. Pero recordando que en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Tiempo no existe. Usted tiene que entenderlo de esa forma. Pero cuando se te es revelado es porque tú lo vas a entender. Mientras no se te revele, posiblemente es porque no lo puedes entender todavía, o yo no lo puedo entender todavía. Romanos 16, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, que a través, cuando vino el Espíritu Santo, se empezó a revelar todo misterio que estaba oculto desde el principio, porque era para ese tiempo. Por eso Joel dice que el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Los niños verán, los jóvenes verán visiones, los viejos tendrán sueños. Porque ese es el objetivo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tendrás esa conexión con el Espíritu Santo. Eso es con el bautismo del Espíritu Santo, que lo vamos a manejar el domingo, ¿verdad? Porque va a haber renovación de votos, boda y Espíritu Santo. O sea que es la combinación perfecta. Incline su rostro un momentito.